¿Sabías que cada 40 segundos alguien en el mundo sufre un derrame cerebral y que después de los 55 años el riesgo se duplica cada década? El 80% de los derrames cerebrales son completamente prevenibles si sabes qué hábitos evitar. Si tienes más de 50 años y practicas estos 7 hábitos diarios, estás 340% más cerca de sufrir un derrame cerebral que alguien que no los tiene. Y lo más aterrador de todo esto es que probablemente consideras que estos hábitos son completamente normales. Incluso algunos podrían parecer saludables. Pero antes de revelarte esos 7 hábitos, hay algo que necesitas entender con urgencia. Porque los derrames cerebrales casi nunca aparecen de golpe. Llegan con señales, pequeñas, sutiles, tan silenciosas que la mayoría las ignora. ¿Te ha pasado que olvidas palabras simples, incluso estando en medio de una conversación? ¿O te sientes mareado por un instante sin explicación alguna? ¿Dificultad para mantener el equilibrio, fatiga mental, lapsos de atención? ¿O simplemente no te sientes como tú? Eso podría no ser la edad. Podría ser algo mucho más serio. Microinfartos cerebrales. Se les conoce como mini accidentes cerebrovasculares. Son interrupciones momentáneas del flujo de sangre en partes pequeñas del cerebro. A veces duran segundos, a veces minutos. La mayoría ni siquiera los nota. Pero sus efectos se acumulan, uno tras otro, como una cuenta regresiva. La persona promedio que sufre un derrame cerebral mayor ha tenido entre 15 y 30 microinfartos en los meses anteriores y nunca lo supo. Hábito número 7. Dormir menos de 6 horas por noche. Caso real: Carmen, 68 años, maestra jubilada. Carmen era organizada, disciplinada y llevaba una vida aparentemente saludable. Pero desde su jubilación comenzó a dormir mal. Solo 4 o 5 horas por noche. Lo consideraba normal. Mi madre también dormía poco, decía. Hasta que un día sufrió un mini derrame cerebral. Lo que Carmen no sabía es que durante el sueño profundo, el cerebro activa su sistema de limpieza natural, llamado sistema linfático. Este sistema elimina toxinas, proteínas dañinas y residuos que se acumulan en las arterias cerebrales. Cuando duermes mal, esas toxinas se quedan, se acumulan, se vuelven peligrosas. Dormir menos de 6 horas aumenta el riesgo de derrame cerebral en un 83%, según un estudio del Journal of the American Heart Association. Además, la falta de sueño dispara el cortisol, endurece las arterias y vuelve la sangre más propensa a coagularse. Carmen comenzó un plan de higiene del sueño: horarios fijos, eliminar pantallas, respiración profunda. En un mes, durmió más y mejor. Su energía volvió, su mente se aclaró y nunca más tuvo un episodio cerebrovascular. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad vital para tu cerebro. Hábito 6. Permanecer sentado más de 8 horas. Caso real: Roberto, 71 años, contador jubilado. Después de su jubilación, Roberto pensó que por fin era momento de descansar. Desayunaba leyendo el periódico, luego veía televisión, pasaba horas en su escritorio y por la tarde volvía al sillón. En total, más de 12 horas sentado al día. Parecía una vida tranquila, pero un día, sin previo aviso, Roberto sufrió un derrame cerebral. Lo que no sabía es que estar sentado por periodos prolongados reduce el flujo sanguíneo en las piernas, creando una condición llamada estasis venosa. Esto favorece la formación de coágulos que pueden viajar al cerebro. Además, estar sentado desactiva enzimas importantes para procesar grasas y azúcares, aumentando el colesterol, la inflamación y dañando las arterias cerebrales. Un estudio australiano con más de 8.000 adultos mayores encontró que estar sentado más de 8 horas al día aumenta el riesgo de derrame cerebral en un 56%. Cada 2 horas adicionales suman un 14% más de riesgo. Pero Roberto cambió su rutina. Aplicó la regla 50x10. Cada 50 minutos sentado, se levantaba por 10 minutos. Caminaba 2 veces al día. Se estiraba. Se mantenía activo. ¿El resultado? Perdió peso. Bajó su presión arterial. Y no volvió a tener un episodio cerebral. Tu cuerpo fue creado para moverse. Cada movimiento es medicina para tu cerebro. Hábito 5. Consumir sal en exceso, incluso sin darte cuenta. Caso real: María, 64 años, ama de casa disciplinada. María pensaba que comía sano. No usaba sal de mesa, evitaba papas fritas, comida rápida y nunca agregaba sal extra a sus comidas. Sin embargo, sufrió un derrame cerebral hemorrágico que la dejó sin poder hablar por 6 meses. ¿La causa? El sodio oculto en los alimentos que consideraba saludables. Pan integral, sopas enlatadas, jamón de pavo light, queso bajo en grasa, jugo vegetal sin sal añadida. Todo eso sumaba más de 4.000 miligramos de sodio al día, el doble de lo recomendado. El problema no era solo la presión arterial. El exceso de sodio daña el endotelio, la capa interna de las arterias cerebrales, las vuelve rígidas y propensas a romperse. Un estudio con 13.000 adultos demostró que consumir más de 3.000 miligramos de sodio al día aumenta el riesgo de derrame cerebral en un 33%. Pero eso no es todo. El glutamato monosódico, MSG, presente en sopas, aderezos y snacks, es aún más neurotóxico y María lo consumía sin saberlo.
Cuando eliminó esos productos y cocinó con sal marina sin refinar, en pequeñas cantidades, su presión bajó 18 puntos y recuperó su habla. Leer etiquetas puede salvar tu vida, porque la sal que no ves es la más peligrosa. Hábito 4. Ver televisión más de 4 horas al día. Caso real. Luis, 66 años, gerente jubilado. Luis trabajó toda su vida bajo presión, así que cuando se jubiló, decidió darse el descanso que sentía merecer. Pasaba entre 6 y 8 horas diarias frente al televisor, viendo noticias, documentales y películas. No fumaba, no bebía, se alimentaba bien, y aún así sufrió un derrame cerebral isquémico que afectó su concentración. ¿Cómo pudo ocurrir? Ver televisión por largos periodos crea lo que los expertos llaman estrés pasivo crónico. Aunque estés relajado físicamente, tu cerebro está constantemente estimulado. Luces, imágenes, sonidos, noticias. Y esto eleva día tras día tus niveles de cortisol y adrenalina, endurece las arterias, aumenta la coagulación y disminuye el flujo sanguíneo al cerebro. Además, Luis solía ver televisión reclinado con el cuello doblado, lo que comprimía sus arterias vertebrales y reducía el oxígeno cerebral hasta en un 15%. Un estudio japonés con más de 4.000 adultos reveló que ver televisión más de 4 horas al día aumenta el riesgo de derrame cerebral en un 43%, y por cada hora adicional, el riesgo sube un 8% más. Luis logró revertir su situación, redujo su consumo de TV a 2 horas por día, cambió las noticias por podcasts mientras caminaba, se levantaba cada 30 minutos a estirarse o moverse, recuperó su energía, su claridad mental y su sueño. Tu mente no necesita más pantallas, necesita menos estimulación y más conexión con la vida real. Hábito 3. Ignorar el estrés crónico. Caso real. Ana, 61 años, cuidadora familiar. Ana no tenía un trabajo formal, se dedicaba a cuidar a su madre con demencia, a sus nietos, a las finanzas del hogar. Siempre decía, no tengo estrés, solo hago lo que cualquier madre o abuela haría. Pero un día, mientras preparaba el desayuno, Ana colapsó. Un derrame cerebral leve, inesperado, inexplicable. O no tanto. El estrés crónico no grita, susurra, todos los días. Cuando estás bajo tensión constante, tu cuerpo produce cortisol, la hormona del estrés. Y el cortisol, en exceso y por tiempo prolongado, vuelve tu sangre más espesa y propensa a coágulos. Daño el endotelio de tus arterias. Bloquea la producción de óxido nítrico, sustancia que mantiene tus vasos sanguíneos flexibles. Y lo más peligroso, el estrés emocional, como el de cuidar a un ser querido, es más destructivo que el estrés laboral. Un estudio con 6.000 adultos reveló que quienes vivían con altos niveles de estrés crónico tenían un 59% más riesgo de sufrir un derrame cerebral. Ana nunca se había permitido descansar, hasta que entendió que su salud también importaba. Aplicamos. Respiración consciente 3 veces al día. Caminatas diarias de 20 minutos. Límites emocionales. Apoyo comunitario. 6 semanas después, sus niveles de cortisol bajaron un 34%. Dormía mejor, sonreía más. Y nunca volvió a tener otro episodio. Tu cerebro necesita algo más que medicina. Necesita que le des permiso para vivir en paz. Hábito 2. Saltarse comidas regularmente. Caso real. Pedro, 69 años, entusiasta del ayuno. Pedro había leído sobre los beneficios del ayuno intermitente, así que comenzó a saltarse el desayuno casi todos los días. Comía una gran comida en la tarde y a veces ni cenaba. Me siento libre, más ligero, y estoy seguro que es bueno para mi salud, decía. Hasta que un día se mareó, cayó al suelo y perdió la capacidad de hablar durante varios minutos. Un derrame isquémico. ¿La causa? Saltarse comidas de forma errática provoca fluctuaciones peligrosas en el azúcar y la insulina, y eso daña directamente tus arterias cerebrales. Picos altos de glucosa. Caramelizan las arterias desde dentro. Bajones. Disparan adrenalina, provocan vasoconstricción. Insulina inestable. Bloquea el óxido nítrico. Endurece los vasos sanguíneos. Pedro pasaba de niveles de glucosa muy bajos por la mañana a picos altísimos después de su comida tardía. Y esas montañas rusas metabólicas eran una amenaza silenciosa. Un estudio con 5.000 adultos mayores descubrió que los que tenían horarios de comida irregulares tenían un 47% más riesgo de sufrir un derrame cerebral. Además, Pedro no tomaba suficiente agua cuando ayunaba, y la deshidratación vuelve la sangre más espesa, más propensa a formar coágulos. Con orientación adecuada, reestructuramos su alimentación. 3 comidas balanceadas al día. Ayuno intermitente estructurado, 16-8. Horarios fijos. Hidratación constante. 2 semanas después, sus niveles de glucosa se estabilizaron y no volvió a tener episodios cerebrovasculares. Ayunar no es saltarte comidas sin orden. Tu cerebro necesita energía, y la necesita de forma estable. Hábito 1. Automedicarse con analgésicos. Caso real, Elena, 63 años, activa y aparentemente saludable. Elena tenía una rutina común. Tomaba ibuprofeno todos los días para aliviar dolores articulares y migrañas leves. Es solo una pastilla, doctor.
Si fuera peligrosa, no la venderían sin receta, decía. Hasta que un día, sin advertencia, sufrió un derrame cerebral hemorrágico. Lo que Elena ignoraba es que los analgésicos como ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco, AINES, no son inofensivos cuando se usan regularmente. Estos medicamentos inhiben la prostaciclina, sustancia que mantiene tus arterias relajadas y previene coágulos. Elevan la presión arterial, dañan el endotelio vascular, volviendo las arterias frágiles y más propensas a romperse. Un estudio con 100.000 personas durante 10 años demostró que uso diario de ibuprofeno, 84% más riesgo de derrame. Naproxeno, 76% más riesgo. Incluso 3 a 4 dosis por semana aumentan el riesgo en un 43%. Y lo más alarmante, el daño comienza en la primera semana de uso regular. Elena combinaba ibuprofeno con aspirina de baja dosis, tomaba vino ocasionalmente y tenía presión levemente alta. Una mezcla letal para su cerebro. Después de su derrame, abandonó los AINES y comenzó un enfoque integral. Meditación y respiración profunda, alimentación antiinflamatoria, compresas locales de calor para frío, ejercicio suave y movilidad articular, suplementación natural con supervisión. En 3 meses, eliminó su dependencia al ibuprofeno, redujo su presión y sus arterias mostraron signos de recuperación. Que algo se venda sin receta no lo hace seguro. Tu cerebro merece más que una solución temporal al dolor.